En esta hora queremos seguir o continuar estudiando, trabajando en estos temas tan importantes como tienen que ver con el sábado, su historia, su origen y para quién fue, si ya el sábado como tal no debe ser guardado. Vamos a pedir a Dios que nos dirija en este momento al estudiar su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por tu palabra y pedimos, bendito Señor, que podamos comprender el estudio de esta hora y que podamos salir enriquecidos, de tal manera que la palabra de Dios nos motive a seguir escudriñándola para gozarnos al alabarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre. Te pedimos que tú bendigas a tu pueblo, a los amigos de los continentes de habla hispana y que hoy nos gocemos en el estudio de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es bueno analizar lo que en cierta oportunidad le pusieron una prueba a Jesús y nos dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí un hombre que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta le cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hacer el bien al prójimo, ayudar al enfermo y al necesitado, ya sea visitándolo o atendiendo a sus necesidades físicas y espirituales, son actividades apropiadas para el día de reposo. La voluntad de quién debemos cumplir en el día sábado. En el libro de Isaías, en el capítulo 58 y el versículo 13, destaca el profeta Isaías, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Cuál era la costumbre de Cristo en el día sábado? Lucas 4, 16 y 31
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Si Jesús es nuestro ejemplo, entonces debemos seguirlo en su costumbre de ir a la iglesia en el día señalado por él. Debemos hacer exactamente como nuestro ejemplo o como nuestro Señor. ¿Qué hicieron las mujeres en el sábado siguiente a la muerte de Jesús? Lucas 23:56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento, y descansaron el día de reposo, el día sábado, conforme al mandamiento. Esto fue escrito más de 40 años después de la ascensión de Jesús al cielo, y sin embargo se mantiene intacto de que descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué le pidieron los gentiles a Pablo y a Bernabé en Antioquía? Hechos 13, 42 al 44, 42 y 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. El siguiente día de reposo, es decir, sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿A quiénes le habló Pablo y en qué día cuando estuvieron en Filipos? Hechos 16, versículos 12 y 13. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían o que se habían reunido. ¿Cuál era la costumbre del apóstol Pablo de acuerdo a Hechos, capítulo 17 del 1 al 4 y el capítulo 18 del 1 al 4? La Biblia dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días sábado discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos eran hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de sábado, y persuadían a judíos y a griegos.
Nota, de acuerdo a esto, el sábado se siguió guardando como día del Señor, aunque después de la muerte del Señor Jesús, los apóstoles no cambiaron el día de adoración, como muchos lo comunican y lo confiesan. ¿Qué harán los redimidos en la tierra nueva? En el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El sábado es tan eterno como su creador. Por esa razón se seguirá guardando como día de adoración a Dios por la eternidad. Y mis hermanos, viene la sección que ha creado confusión en el mundo cristiano evangélico y aún en el mundo cristiano católico. Son los sábados ceremoniales. ¿Cómo se llaman a uno de estos sábados ceremoniales en Levíticos 23, 27 al 32? A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis mi reposo. Véase que si seguían el versículo 39, el día primero y el octavo eran sábado. El día décimo del versículo 27 no podrían ser en el sábado semanal. Sin embargo, se llama sábado porque eran días festivos y no de trabajo. ¿Cómo eran considerados estos sábados ceremoniales en el pueblo de Israel? Levítico 23, 37 y 38. El versículo 37 menciona: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todas vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Estos sábados ceremoniales eran santas convocaciones en los cuales se celebraba
se celebraban eventos de gratitud a Dios y se traían ofrendas. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses? ¿Qué significan estas fiestas? Colosenses 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo era el cumplimiento de todas estas fiestas solemnes. Una vez Cristo apareció y fue sacrificado, estas fiestas perdieron su valor, pasaron a la historia. ¿Qué tipo de comida y bebida eran estas? Levíticos 23, 13 al 14, 17 al 20. Su ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, olor gratísimo, y su libación será de vino la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que haya ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. De vuestros habitantes traeréis 2 panes para ofrecer mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocida con levadura como primicia para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto con sus ofrendas y sus libaciones. Ofrendas encendidas de olor grato para Jehová. Ofrendas ofreceréis además de un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mediante mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los corderos serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. 7 sábados ceremoniales eran los que celebraba el pueblo de Israel. Esos sábados ceremoniales terminaron, nunca más se guardaron en el momento que Cristo, que era el tipo y el antitipo de esas fiestas del capítulo 23 de Levítico, de las fiestas ceremoniales que fueron escritas en un libro y que fielmente el pueblo de Israel cumplía. Una vez Cristo murió allí en la cruz del Calvario, ese viernes terminó cuando el velo se rasgó y se partió el sacrificio de los animales, terminó, la ley ceremonial terminó, y para confirmar la terminación, el año 70 terminó definitivamente con el templo, con las costumbres, con las prácticas, con las adoraciones ceremoniales, rituales del pueblo de Israel. ¿Querrás ayudarme mañana en mi jardín?, preguntó un jardinero a un labrador un viernes por la tarde. No, imposible, fue la respuesta.
¿Por qué? Yo sé que necesitas, pues los gastos de tu casa son muchos. Es que estoy comprometido con alguien. Entonces esperaré al otro sábado. Imposible. Los tengo todos comprometidos hasta el último. ¿Cómo? ¿Quién es este Señor? Es mi Señor y mi Dios, quien me dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, como ya puedes comprender. No puedo ayudarte, pues los tengo comprometidos con el Señor. Queridos amigos y hermanos, la Biblia categóricamente habla de el sábado como una fiesta, el cuarto mandamiento, y habla del sábado o los sábados ceremoniales que podían o no podían caer en sábado, que tenían fecha de caducidad, de terminación. Sin embargo, observamos en el estudio en la mañana o empezando este estudio que el sábado se guardará en el cielo por la eternidad. Apreciados amigos, los apóstoles, las mujeres que lo seguían a él, los discípulos, los seguidores de Cristo, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó, guardó, guardará el sábado y se guardará por la eternidad, como dice Isaías 66, 22 y 23. Es hermoso saber que el Señor tiene un día especial para que tú y yo aquí en la tierra lo respetemos con gozo y alegría. Y que un día, cuando seamos redimidos del pecado y de la presencia del pecado, lo vamos a seguir guardando por la eternidad en la Canaán celestial. ¿Quieres tú también unirte con los seguidores de Cristo? El único Cristo que enseñó a guardar el sábado y no el viernes, ni el domingo, ni cualquier día de la semana, sino que el séptimo día de la semana. Si esa es tu decisión, te invito que oremos en esta hora. Padre nuestro, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque podemos entrar a las horas sagradas de tu santo sábado y gozarnos, porque el libro de Isaías dice que el sábado es delicia santa, agradable de Jehová, y que si lo veneráramos no andando en nuestros propios caminos ni hablando nuestras propias palabras, nos deleitaremos en Jehová, nuestro Dios. Es un día de deleite, es un día de gozo, es un día de alegría, es un día donde dejamos nuestras cargas y entramos en ese reposo espiritual con Cristo Jesús. Bendice a nuestros amigos, a todos aquellos que están tomando decisiones serias y permite que ellos también puedan unirse contigo, con tu pueblo y guardar fielmente el sábado, el único día que la Biblia enseña como cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Bendice a cada oyente y ayúdanos a tomar decisiones y que esas decisiones sean de consecuencias eternas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.